Hola, soy Juan Diego Valverde y soy médico cirujano. El gluten es una proteína estructural que se encuentra naturalmente en ciertos cereales. El término gluten generalmente se refiere a la red elástica de las proteínas del grano de trigo, que se forma fácilmente con la adición de agua, y a menudo al amasar en el caso de la masa de pan. Los tipos de cereales que contienen gluten incluyen todas las especies de trigo: trigo blando, duro, espelta, corazán, farro y escanda, cebada, centeno y algunas variedades de avena. Además, los híbridos cruzados de cualquiera de estos cereales, por ejemplo el triticale, también contienen gluten. El gluten constituye entre el 75 y el 85% de la proteína total del trigo harinero. El gluten tiene propiedades viscoelásticas y adhesivas únicas, que dan elasticidad a la masa, ayudándola a crecer y mantener su forma, y a menudo dejando el producto final con una textura masticable. Estas propiedades, y su costo relativamente bajo, hacen que el gluten sea valioso tanto para la industria alimentaria como para la no alimentaria. El gluten de trigo está compuesto principalmente por dos tipos de proteínas: las gluteninas y las gliadinas. Las proteínas que cumplen una función similar en la cebada se denominan ordeínas, en el centeno secalinas y en la avena aveninas. Estas clases de proteínas se denominan colectivamente gluten. Las proteínas presentes en otros cereales, como el maíz y el arroz, no causan efectos nocivos en personas con enfermedad celíaca. A partir de 2017, la frecuencia de los trastornos relacionados con el gluten ha aumentado en diferentes áreas geográficas. Algunas explicaciones sugeridas para este aumento incluyen las siguientes: la creciente occidentalización de las dietas, el uso cada vez mayor de alimentos a base de trigo, la progresiva sustitución del arroz por trigo en muchos países del Asia, Oriente Medio y Norte de África, el mayor contenido de gluten en el pan y productos de panadería debido a la reducción del tiempo de fermentación de la masa, y el desarrollo en los últimos años de nuevos tipos de trigo con una mayor cantidad de péptidos citotóxicos del gluten. Los péptidos del gluten son responsables de desencadenar trastornos relacionados con el gluten. En las personas que tienen enfermedad celíaca, los péptidos causan daños en los intestinos, que van desde inflamación hasta destrucción parcial o total de las vellosidades intestinales. La enfermedad celíaca, o EC, es un trastorno autoinmune crónico multiorgánico que afecta principalmente al intestino delgado y causado por la ingesta de trigo, cebada, centeno, avena y derivados, que aparece en personas genéticamente predispuestas de todas las edades. La EC no es solo una enfermedad gastrointestinal, ya que puede afectar varios órganos y causar una amplia variedad de síntomas no gastrointestinales, y lo más importante, puede ser asintomática. Muchas personas asintomáticas se acostumbran a vivir con un mal estado de salud crónico como si fuera normal, pero son capaces de reconocer que en realidad tenían síntomas relacionados con la enfermedad celíaca tras iniciar una dieta sin gluten y que se produzca una mejoría. Las dificultades añadidas para el diagnóstico son el hecho de que los marcadores serológicos no siempre están presentes, y muchas personas pueden tener lesiones mucosas menores, sin atrofia de las vellosidades intestinales. La EC afecta aproximadamente al 1 al 2% de la población general, pero la mayoría de los casos siguen sin ser reconocidos, no diagnosticados ni tratados, y corren el riesgo de sufrir complicaciones de salud graves a largo plazo. Las personas pueden sufrir síntomas graves de la enfermedad y ser sometidas a investigaciones exhaustivas durante muchos años, antes de lograr un diagnóstico adecuado. La EC no tratada puede causar malabsorción, reducción de la calidad de vida, deficiencia de hierro, osteoporosis, mayor riesgo de linfomas intestinales y mayor mortalidad. La EC se asocia con algunas otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis, ataxia por gluten,
psoriasis, vitíligo, hepatitis autoinmune, dermatitis herpetiforme, colangitis esclerosante primaria y más. La ECE con síntomas clásicos, que incluyen manifestaciones gastrointestinales como diarrea crónica y distensión abdominal, malabsorción, pérdida de apetito y deterioro del crecimiento, es actualmente la forma de presentación menos común de la enfermedad y afecta predominantemente a niños pequeños, generalmente menores de 2 años de edad. La enfermedad celíaca con síntomas no clásicos es el tipo clínico más común y ocurre en niños mayores de 2 años, adolescentes y adultos. Se caracteriza por síntomas gastrointestinales más leves o incluso ausentes y un amplio espectro de manifestaciones no intestinales que pueden involucrar cualquier órgano del cuerpo y muy frecuentemente puede ser asintomática, tanto en niños, al menos en el 43% de los casos, y adultos. La sensibilidad al gluten no celíaca o SGNC se describe como una afección con múltiples síntomas que mejora al cambiar a una dieta sin gluten, después de excluir la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. Reconocida desde 2010, se incluye entre los trastornos relacionados con el gluten. Su patogénesis aún no se comprende bien, pero están implicados la activación del sistema inmunológico innato, los efectos negativos directos del gluten y probablemente otros componentes del trigo. La SGNC es el síndrome más común de intolerancia al gluten, con una prevalencia estimada del 6 al 10%. Esta condición se está convirtiendo en un diagnóstico más común, pero su verdadera prevalencia es difícil de determinar porque muchas personas se autodiagnostican y comienzan una dieta libre de gluten sin haberse realizado previamente una prueba de enfermedad celíaca o sin tener la prescripción dietética de un médico. Las personas con SGNC y síntomas gastrointestinales permanecen habitualmente en tierra de nadie y sin la atención y tratamiento médico adecuado. La mayoría de estas personas tienen un largo historial de problemas de salud y consultas infructuosas con numerosos médicos, tratando de obtener un diagnóstico de enfermedad celíaca, pero solo se les etiqueta como síndrome del intestino irritable. Un número constante, aunque indefinido, de personas elimina el gluten porque lo identifican como responsable de sus síntomas y estos mejoran con la dieta libre de gluten, por lo que se autodiagnostican con SGNC. Las personas con SGNC pueden desarrollar síntomas gastrointestinales similares a los del síndrome del intestino irritable o la alergia al trigo, o una amplia variedad de síntomas no gastrointestinales como dolor de cabeza, fatiga crónica, fibromialgia, enfermedades atópicas, alergias, problemas neurológicos o trastornos psiquiátricos, entre otros. Los resultados de un estudio de 2017 sugieren que la SGNC puede ser un trastorno crónico, como es el caso de la enfermedad celíaca. Las personas también pueden experimentar efectos adversos del trigo como resultado de una alergia al trigo. Como ocurre con la mayoría de las alergias, la alergia al trigo hace que el sistema inmunológico responda de manera anormal a un componente del trigo que trata como un cuerpo extraño amenazador. Esta respuesta inmunitaria suele tener una duración limitada y no causa daños duraderos a los tejidos corporales. La alergia al trigo y la enfermedad celíaca son trastornos diferentes. Los síntomas gastrointestinales de la alergia al trigo son similares a los de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca, pero existe un intervalo diferente entre la exposición al trigo y la aparición de los síntomas. Una reacción alérgica al trigo tiene una aparición rápida, de minutos a horas, después del consumo de alimentos que contienen trigo y podría incluir anafilaxia. La ataxia por gluten es una enfermedad autoinmune provocada por la ingestión de gluten. En la ataxia por gluten, el daño se produce en el cerebelo, el centro de equilibrio del cerebro que controla la coordinación y los movimientos complejos como caminar, hablar y tragar.
Las personas con ataxia por gluten suelen presentar anomalías en la marcha o descoordinación y temblor de los miembros superiores. Son frecuentes el nistagmo y otros signos oculares de disfunción cerebelosa. También pueden aparecer mioclonos, que son contracciones breves, involuntarias y arrítmicas de un músculo o un grupo de músculos. El diagnóstico precoz y el tratamiento con una dieta sin gluten pueden mejorar la ataxia y prevenir su progresión. La eficacia del tratamiento depende del tiempo transcurrido desde el inicio de la ataxia hasta el diagnóstico, debido a que la muerte de las neuronas del cerebelo como consecuencia de la exposición al gluten es irreversible. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete al canal, dale a la campana para que te notifiquen cuando publique un video nuevo y escribe un comentario para que el algoritmo recomiende este vídeo. Gracias.